En general se puede, yo creo que ver que hace mucho tiempo el estudio de las lenguas fue visto como algo muy de afuera, un interés, una duda académica que se proyectó en México o en cualquier otro lado del mundo con los hablantes de una lengua, pero con el tiempo se fue haciendo cada vez más obvio que un buen estudio va a necesitar mucho más de una visita y que además hay una cuestión ética muy importante, que no puede simplemente ir a sacar una información, ir a otro lado, procesarlo y llevarle el título pues, sin algún contacto con esa persona que finalmente te proporcionó todo el conocimiento. Entonces, yo creo que el reconocimiento del aspecto ético es muy importante, que durante el siglo XX pues, fue cada vez más creciendo, pero también un elemento práctico, aparte de la ética. Y el elemento práctico dice que simplemente cuando tú tienes una mejor comunicación entre varios, y pueden ser hablantes, pero también entre académicos, los resultados van a ser mejores. Tampoco no son nada más los lingüistas que se dedican al estudio de las lenguas, pero en mi caso, por ejemplo, yo no soy lingüista, no tengo una formación lingüística, pero soy historiador. Pero me gusta mucho trabajar con lingüistas y hablantes porque entre los argumentos y los datos que la historia, el estudio histórico nos puede aportar, y los datos que los lingüistas pueden aportar, y los datos que los hablantes pueden aportar, y eventualmente lo que etnobotánicos pueden aportar, etc., se forman argumentos mucho más sólidos, más profundos y mucho más sustentados para ciertas cosas. Yo creo que la historia, puede jugar un papel muy importante, porque sin menospreciar otras disciplinas, la disciplina de la historia tiene una gran ventaja. Es que un buen historiador puede contar la narrativa, el cuento que un buen historiador puede producir, es algo que a un público muy amplio le puede parecer muy atractivo. Yo creo que el historiador tiene la posibilidad de jalar la atención de la gente y llevarlo por una visión general de lo que era o lo que ha sido pues, el devenir histórico de la población o de la región o lo que sea, ¿no? Y desafortunadamente hay que decir que por muchas razones las poblaciones indígenas de México han perdido el acceso a las fuentes sobre su propia historia. Eso ya viene desde hace mucho tiempo, no es algo reciente. Desde los últimos 200 años hay una pérdida de control sobre su propia historia y se vuelve una disciplina especializada para personas no indígenas, académicos del ámbito urbano, etc. Esto tiene que ver con la dificultad que los pueblos tienen en acceder a sus propios documentos que están en otros lados, también el cerrazón que de alguna forma las instituciones oficiales han tenido alrededor de los documentos. Muchos documentos, muchísimos documentos importantes han salido de las comunidades, por lo que las comunidades de repente ya no tienen acceso a esos documentos. Con la interferencia del mundo exterior en las comunidades se han perdido muchas tradiciones orales, muchos conocimientos. Entonces, lo que se ve es que nunca ha habido por parte de la educación formal, nacional, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX, un interés por fomentar y reforzar el conocimiento de la propia comunidad o la propia región. Todavía hoy en día se le considera mucho más importante que uno conozca bien los héroes de la independencia sobre lo que es, o sea, se sobreestima sobre lo que son, bueno, los acontecimientos históricos de una región. Entonces quedamos ahorita con el problema de cómo podemos devolver ese conocimiento a las comunidades. Uno se
topa inmediatamente con una serie de problemas prácticas. Por ejemplo, muchos documentos antiguos están en escritura antigua. Bueno, la letra a través de los siglos pues ha cambiado, entonces un documento, aunque esté en español, un documento del siglo XVI es muy difícil de leer. Uno tiene que pasar un curso de paleografía para poder entender la letra. En segundo lugar, la lectura de la escritura pictográfica prehispánica y colonial temprana pues se ha perdido completamente. Entonces, para que una persona quiere tener acceso al contenido de esos documentos, tiene que pasar por un curso de aprendizaje, de retomar, de reconstruir el conocimiento de la lectura de esa escritura pictográfica. Y por último, los documentos escritos en lenguas indígenas con letra alfabética tiene también el problema de que las lenguas indígenas mismas han cambiado mucho. Entonces, sean documentos antiguos en español, sean documentos antiguos en lenguas indígenas, sean documentos pictográficos, no es posible que una persona que no tenga una formación así nomás tiene acceso a esos documentos. Entonces, ahí viene la dificultad. Dos posibilidades: o traducir todo ese material en formas modernas y hacerlo accesible a la población en general, o a los interesados en general, o formar especialistas de las comunidades indígenas para directamente acceder a ese tipo de material. En los últimos 15 años hemos estado viendo que hay un reclamo en las comunidades indígenas mismas y quieren ellos mismos hacerse especialistas en la materia para tener el mismo acceso que tienen los especialistas, ¿no?